Breve exposición de los Salmos por David Dixon. Salmo 4. Resumen. Otra experiencia de David, como ejemplo de un cristiano sufriente, perseguido y escarnecido injustamente por su piedad por sus enemigos profanos, como lo fueron Saúl y sus cortesanos. En primer lugar, establece su oración, versículo 1. Luego, al encontrar consuelo en Dios, se sobrepone sobre sus enemigos y se gloria en el favor de Dios, versículos 2 a 3. En tercer lugar, exhorta a sus enemigos al arrepentimiento y la fe en Dios, versículos 4 y 5. En cuarto lugar, prefiere la bienaventuranza de su estado por encima de cualquier cosa que el hombre mundano pueda disfrutar, versículos 6 a 8. Inscripción. Al músico principal en Nejinot. Salmo de David. A partir de la inscripción de este salmo, que es el primero en el que se menciona a los músicos principales o instrumentos musicales, aprendemos lo siguiente. 1. La alabanza a Dios y el gozo de su espíritu sobre su pueblo sobrepasan toda expresión que la voz de las palabras pueda lograr. Esto se expresa a través de la pluralidad y diversidad de instrumentos musicales. Algunos suenan al ser golpeados, otros al ser soplados, sumados a la voz del canto en la pedagogía de Moisés. 2. Aunque el uso ceremonial, figurativo y religioso de los instrumentos musicales se ha ido junto con lo demás de las sombras levíticas, el uso natural de los instrumentos sigue permaneciendo. El canto vocal de los salmos en la Iglesia no ha sido eliminado, como la práctica y doctrina de Cristo y sus apóstoles lo demuestran. Por ello, la voz de un músico en la adoración pública sigue siendo útil. 3. Los salmos deben usarse con discreción, como requiere el contenido del salmo y la edificación de los adoradores. En la adoración pública, corresponde al ministro de la congregación ordenar esta parte de la adoración junto con lo demás, como lo sugiere la instrucción de los salmos, al músico principal. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. De su oración, aprendemos lo siguiente. 1. Aunque los piadosos tengan muchas y diversas tribulaciones, solo hay un Dios que da consuelo y alivio, y un solo camino para obtenerlo, que es a través de la oración con fe, respóndeme cuando clamo. 2. Aunque la conciencia de mucho pecado pueda ser un obstáculo para la oración del creyente, la justicia eterna de la fe, de la cual el Señor es Dios, autor y sustentador para siempre, abre el camino para el suplicante. Particularmente cuando se acerca a Dios con una causa justa, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. 3. Reconocer las misericordias pasadas como experiencias anteriores es una buena preparación para recibir nuevas misericordias y un medio para fortalecer nuestra fe para recibirlas. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. 4. La fe es una buena oradora y una noble disputadora en tiempos difíciles. Ella puede razonar a partir de la disposición de Dios para escuchar, respóndeme cuando clamo, oh Dios. Puede razonar a partir de la justicia eterna otorgada al hombre en la justificación de su persona, oh Dios de mi justicia. Puede razonar a partir de la justicia constante de Dios al defender la justicia de la causa de sus siervos, oh Dios de mi justicia. Y puede razonar a partir de las angustias presentes como de las pasadas, en las cuales él ha estado, y de las misericordias pasadas recibidas, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y puede razonar a partir de la gracia de Dios, que es capaz de responder a todas las objeciones derivadas del carácter indigno e inmérito del hombre, ten misericordia de mí y oye mi oración. Versículos 2 a 3. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed, pues, que Jehová hizo apartar al piadoso para sí, y Jehová oirá cuando yo él clame. En el siguiente lugar, después de recibir consuelo, él triunfa en la buena voluntad de Dios sobre todos sus enemigos. De esto aprendemos lo siguiente. 1. Aunque un hombre piadoso, cuando es perseguido por la justicia y escarnecido por su piedad,
puede bajar la cabeza en su tribulación por un momento, hasta que va a Dios con su queja, después de ser consolado. Podrá hablar una palabra a sus escarnecedores y prevalecer sobre ellos de manera santa. Tal como, después de orar, David aquí se vuelve a hablar a los hijos de los hombres. 2. Cuando los piadosos están bajo aflicción, los escarnecedores de la piedad se traicionan a sí mismos al seguir en el estado natural, desprovistos del espíritu de regeneración en el presente. Pues David, en relación con su condición pecaminosa, los llama hijos de los hombres. 3. Aunque la fe en Dios, la invocación a Él en la tribulación y la inocencia de vida bajo persecución son la mayor recomendación y gloria de un hombre, los impíos, aunque a menudo convencidos de la bondad de Dios hacia tales personas, no dejan de reprochar la piedad como objeto de escarnio, tantas veces como Dios permite que el piadoso caiga en calamidad. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? 4. Los hombres meramente naturales no pueden hacerse sabios, ni por la palabra de Dios ni por la experiencia en sus propias personas y en la de otros, para considerar que las cosas de esta tierra, como las riquezas temporales, el honor y el placer, no son más que vanidad y mentiras engañosas, que prometen algo y no pagan más que con aflicción de espíritu, debido a la culpa y miseria que resultan de su abuso. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? 5. La venganza más satisfactoria que los piadosos pueden desear de sus perseguidores y escarnecedores es que se conviertan, que abandonen la vanidad de sus caminos y lleguen a un entendimiento correcto de lo que concierne a su salvación. Y, con este propósito, los piadosos están dispuestos a ofrecerse como amonestadores e instructores, como aquí hace el profeta, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo? Sabed, pues. 6. La causa del desprecio del mundo hacia la piedad en las personas de los hijos afligidos de Dios es la ignorancia extrema de los preciosos privilegios de los siervos sinceros del Señor. El mundo no puede imaginar que los piadosos son joyas preciosas de Dios en medio de sus calamidades, elegidos y llamados del mundo para honrar a Dios, admitidos a la comunión con Él en esta vida y destinados a morar con Él para siempre. Por eso, dice David, como hablando a ignorantes, sabed que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. 7. Este es uno de los privilegios de los piadosos, que cada vez que se ponen a orar por la tribulación o tentación, siempre obtienen audiencia, sostén, consuelo y liberación. Así como abundan sus cruces, también abundan sus consolaciones, tal como testifica el profeta, diciendo, Jehová oirá cuando yo a él clame. 8. La experiencia de uno de los santos respecto a la veracidad de las promesas de Dios, y la certeza de los privilegios escritos del pueblo del Señor, es una prueba suficiente del derecho que tienen todos sus hijos y una base de esperanza para su participación en las mismas misericordias en su necesidad. Por eso David, para probar su doctrina general, dice, Jehová oirá cuando yo a él clame. Versículos 4 a 5. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando sobre vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. En tercer lugar, exhorta a sus enemigos al arrepentimiento y fe en Dios. Así como en el versículo anterior expone el curso que deben seguir, a saber, tener su juicio bien informado en los principios de la religión, asimismo en este versículo desea reformen sus corazones y afectos. Y en el versículo siguiente, también desea reformen sus acciones en relación con los deberes de la primera y segunda tabla, y que sus acciones fluyan de su fe en Dios. De esto aprendemos lo siguiente. 1. El arrepentimiento no es real ni sano hasta que el corazón se ve afectado por el sentido del pecado pasado y el temor de pecar en el futuro, y se somete a la majestad temible de Dios. Por eso, después de la instrucción en los versículos 2 y 3, aquí dice, temed y no pequéis. 2. El medio prescrito por Dios para hacer que el corazón sea consciente de su condición es el examen serio y diario de la conciencia, forzándola a responder todas las preguntas sobre la conformidad del hombre con la ley de Dios, y hacerlo en secreto, de noche, sin distracción. Pues un hombre necesita estar en sus cabales al examinar un ladrón engañoso.
Con este propósito, dice lo siguiente: meditad en vuestro corazón estando sobre vuestra cama. 3. El fruto del examen serio y diario de la conciencia sobre el pecado cometido es hacer que el hombre sea humilde, quieto y sumiso al Señor. Esto lo insinúa al prever que así callarán o estarán en silencio, sin abrir la boca para excusar sus pecados o burlarse de los piadosos. En cuanto a la reforma de sus vidas en relación con la ley de Dios, él enseña en el versículo 5 lo siguiente: A. Que el cumplimiento formal de las ceremonias externas de la religión no prueba que un hombre sea un verdadero converso o un penitente sincero. Más bien, se debe buscar el verdadero sacrificio de la obediencia de Cristo hasta la muerte, representado en los sacrificios externos. Y el sacrificio de acción de gracias y de buenas obras, y la dedicación de todo el hombre al servicio de Dios, deben testificar la veracidad del arrepentimiento. Por lo tanto, en oposición al sacrificio ceremonial externo, él manda ofrecer sacrificios de justicia. B. Cuando un penitente ha dado evidencia de la sinceridad de su conversión a Dios, produciendo frutos acordes con el arrepentimiento, no debe confiar en sus obras, sino poner toda su confianza en la gracia gratuita de Dios, quien justifica al verdadero convertido solo por la fe. Por eso, después de mandar que ofrezcan sacrificios de justicia, les instruye diciendo: confiad en Jehová. Versículos 6 a 8. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás habitar confiado. Por último, encomia su propia condición bendita. Y para reforzar la exhortación anterior, compara la felicidad que los mundanos buscan con el gozo espiritual que es otorgado a los piadosos, y prefiere con creces este último. De esto aprendemos lo siguiente. 1. Los mundanos ciegos, ignorantes de lo que es verdaderamente bueno, están dominados por un deseo insaciable y buscan alguna cosa terrenal con la que creen que podrían ser felices. De estos habla, diciendo: muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? 2. Los verdaderamente piadosos se unen entre sí en la búsqueda de su felicidad en el favor de Dios y en el sentido de su reconciliación, y no en la búsqueda de lo que el hombre mundano elige. Pues, en oposición a los deseos de los mundanos, David, junto con el resto de los piadosos, dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. 3. El consuelo del Espíritu de Dios y el sentido de la reconciliación de un hombre con Dios en Cristo es mayor que cualquier gozo mundano y es capaz de suplir la falta de riquezas, honores y placeres mundanos, y de mitigar e incluso tragarse el sentido de pobreza, desgracia o cualquier otro mal. Esto lo testifica David por su propia experiencia, diciendo: tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. 4. Así como la fe en Dios trae gozo, asimismo trae paz indescriptible, que sobrepasa el entendimiento, en medio de la tribulación. Esto también lo enseña la experiencia de David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, a pesar de todas las oposiciones que le hicieron los hijos de los hombres. 5. Ya sea que Dios dé medios visibles de seguridad o no, la preservación y seguridad son su don, y el hacer que un hombre observe el beneficio de la preservación es también otro don. Por ello, David le da la gloria a Dios por ambos: solo tú, Jehová, me harás habitar confiado.